volando! Todos podemos llegar más lejos con Más Lucas de Santander. La cuenta que es para ti, para mí, para todos. Te da Lucas y no te cobra. Descarga la app Santander y activa Más Lucas. Exclusivo para nuevos clientes. Santander, tus Lucas, tu banco. Ando volando con Más Lucas del Santander. Es que cuando te dan lucas y no te cobran nada, es otra cosa. Esta cuenta sí que es para nosotros. ¿O no, Chinita? Todo el rato, po. Pero podías bajarte, nuevecita, que ya llegaron las reinetas. Voy volando, mi reina. Todos podemos llegar más lejos con Más Lucas de Santander. La cuenta que es para ti, para mí, para todos. Te da Lucas y no te cobra. Descarga la app Santander y activa Más Lucas. Exclusivo para nuevos clientes. Santander, tus Lucas, tu banco.
que él está con un problema de salud. Y le deseamos lo mejor, por supuesto. Esperamos que esté operativo en unos días más para poder efectivamente llevar a cabo esta charla. Y entonces, ¿qué me han dicho a mí? Yo dije, perfecto. ¿Hay fecha ya para la charla? Sí. Quedó para el 19, para el día 19 de diciembre, aquí mismo. ¿Sí? Y por supuesto, por las pantallas de World Café Santander. El punto es que a mí me pidieron, Federico, ya que Tadashi Takaoka no va a venir hoy día, ¿tú puedes hacer esa presentación que nos hiciste la otra vez a nosotros? Sí, claro, cómo no, por supuesto. Y por lo tanto yo voy a intentar hacer una presentación que ojalá se transforme en una charla, ¿no? Digo, que haya diálogo entre nosotros. Entonces, hoy día sí que es un día especial, porque en todos estos años que llevo haciendo estas conversaciones World Café Santander, por primera vez voy a estar solo y voy a tener que conversar directamente con ustedes. Con ustedes que están aquí presentes y con aquellos que están en la casa también. A ver, yo quiero partir hablando hoy día de algo muy potente y que fue un camino personal, ¿no? Y yo a esta presentación le llamé orgullo. Orgullo en todos los sentidos y en todas las connotaciones que el orgullo tiene. El orgullo como esa energía que te hace efectivamente estar muy satisfecho contigo mismo, pero también ese orgullo que a veces no te hace reconocer tus errores. Todo esto es referido a una cita que yo leí hace muchos años en un libro que es uno de mis libros favoritos, entre paréntesis, y se lo recomiendo a todo el mundo, se lo recomendé a todos mis alumnos cuando hacía clases en la universidad, de un autor español que para mí es el gran filósofo español, que se llama José Ortega y Gasset. Es una sola persona, no son dos. Este señor, ella como que se iba a reír, pero es que es verdad, eso es un chiste muy antiguo. Este señor escribió un libro que en rigor no escribió y que en su prólogo parte agradeciendo a los piratas chilenos, a los piratas editores chilenos, que lo editaron a la mala. Y entonces de pronto un día él entró a una librería y se encontró con este libro y lo primero que hizo fue prologarlo agradeciendo a los piratas editores chilenos este libro suyo, que no era suyo y que se lo encontró un día en una librería. Fantástico. En ese libro él habla de cosas maravillosas. Se llama Meditación de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía. Uno dice, esto debe ser un libro como una Biblia, ¿cierto? No, es un pequeñísimo libro que son una suma de presentaciones, charlas que él dio en la Universidad de Salamanca en ese momento, si mal no me equivoco, como diría Milton Milla. Y entonces, en ese libro él habla justamente del problema de la técnica y de lo técnico y termina por entender y explicar con detalle cuál es nuestra relación, ¿sí?, con efectivamente la naturaleza y con nosotros mismos, ¿no? Y esa relación él la termina nombrando como una relación técnica. Yo sé que esto suena muy mal al principio, pero después de leer el libro uno termina por entender a qué se refiere por técnica, ¿no? Y básicamente la técnica es esa estrategia, ese esfuerzo por ahorrar esfuerzo, ¿no? A eso se termina. Y en un párrafo de ese libro, él dice algo que a mí me marcó profundamente. Abro comillas, no literalmente, porque no la tengo aquí. Pero él dice, los antiguos dividían la vida en dos grandes zonas. A una de ellas le llamaban otium, el ocio, que era dedicarse a hacer lo humano del hombre. Fenómeno, ¿cierto? Pucha, yo eso fue como que me hubiesen dado un estandarte. Y entonces cuando decía todo aquello, lo relacionado con dedicarse a ser hombre, y por lo tanto hablaba de aquello que ensanchaba y nutría el espíritu, ¿no? A eso le llamaba el ocio. O sea, la primera aclaración es que cuando a nosotros nuestra madre nos retaba y nos decía, no sea ocioso, mijito, haga su cama, no sabía muy bien a qué se refería. ¿Sí? Ella le daba una connotación de flojera, ¿no? En condiciones que el ocio
nos está diciendo efectivamente José Ortega y Gasset, ¿sí?, en línea directa con la Grecia y Roma antigua, que efectivamente el ocio era dedicarse a hacer lo humano del hombre. Y allí entonces incorporaba las ciencias, las artes, la política, el trato social, la conversación, etc. Fenómeno. Todos cuando decimos ocio, y yo lo explico de esa manera, nos hace mucho sentido, ¿no? Pues bien, él decía, pero esa era una de las zonas de la vida. La otra zona le llamaban nec otium, el neg ocio, con una clara connotación negativa. Es decir, todo aquello que negaba propiamente esa condición humana, ¿no? ¿Se entiende, no? Es clarísimo. Y claro, y él decía, es así como lo otro, el otium, el ocio, era el alimento del espíritu, esto otro era el alimento del cuerpo. Aquello que todavía nos relacionaba con los animales. Mira, es clarísimo. El problema es que yo, cuando leí eso, le di una connotación en función de mi ideario, ¿no? Y me transformé en una especie de, ¿cómo decirlo? Enemigo brutal del comercio. Mira qué loco. Yo creo que me entienden, ¿no? Yo estoy siendo súper honesto, estoy haciendo un disclosure. Estoy diciendo un error que cometí cuando era joven y que con el tiempo y la garuga, a partir del estudio y la profundización, caí en la cuenta que estaba total y diametralmente equivocado. Porque lo que decía Ortega y Gasset era que, tal como en una moneda, hay dos caras. Y esas dos caras se corresponden. Es decir, no puede existir una sin la otra. ¿Se entiende, no? Es clarísimo. Por lo tanto, darle una connotación no es del todo apropiado. Pues bien, yo me puse a estudiar. Yo estaba convencido que el origen de las ciudades, ustedes saben, yo soy arquitecto, que el origen de las ciudades respondía a una voluntad del hombre, a una voluntad de ser gregarios, de vivir junto a otros y celebrar como tal esa convivencia, ¿no? A medida que estudiaba, fui cayendo en la cuenta que esa voluntad no era tal, que el hombre lo que quería era relacionarse a otros, juntarse con otros, vivir junto a otros, básicamente con intenciones. Y esas intenciones eran, por supuesto, buscar seguridad, apoyarse, ¿sí? Aquello que terminamos llamando sociedad, literal, ¿no? Buscar socios con quien apoyarse, pero sobre todo celebrar intercambios. El origen de las ciudades es el comercio. Díganme si no existe algo más profundamente humano y democrático que las ciudades. Y esas ciudades deben su existencia en parte fundamental a la voluntad de intercambio y comercio del hombre. Fíjense lo que para mí fue eso, ¿no? Yo caí en la cuenta que yo había tenido una perspectiva errada durante mucho tiempo. Y por lo tanto me transformé al revés. De ser un enemigo del comercio, como diría don Antonio Escotado. ¿Conocen a Antonio Escotado? Se los recomiendo. Un libro maravilloso que se llama Los enemigos del comercio. 2 tomos de apenas 800 páginas cada uno. Léanlo porque es una belleza de libro. Antonio Escotado. Pues bien, entonces no solo me transformé, hice una especie de salto mortal triple con doble tirabuzón invertido y me transformé de enemigo del comercio a defensor del comercio. Empecé a entender que en el comercio estaba efectivamente el germen fundamental de la cultura. Nada menos. Que todo lo que nosotros hoy día conocemos como cultura surge fundamentalmente de la voluntad de intercambiar, de comercare, es decir, mercadear junto a otros. Es increíble. Y de allí surge la mayoría de, efectivamente, las configuraciones y tipologías
que hoy día gozamos en el mundo de la arquitectura, el diseño, el urbanismo, etc. Sin ir más lejos, las basílicas, ¿qué es lo que eran? Eran edificios comerciales que fueron tomados como referencia para efectivamente desarrollar los templos de la religión católica, como ejemplo, ¿no? Es más, en origen, los templos de la religión católica no eran solo basilicales, habían también de planta central. Y había un gran conflicto de orden político al interior de la iglesia y terminan ganando aquellos que promovían la planta alargada o basilical, que respondía a edificios comerciales de la Grecia antigua. Alucinante. Pues bien, entonces, vamos a ver. Aquí me salió un cartel porque tengo una guía. Listo. Entonces, yo por eso dije, quiero hablar de esto. Cuando hablamos de cultura, efectivamente tenemos que hablar de intercambio. Tenemos que hablar de comercio. Fíjate que hay una cosa que me encanta del mundo del comercio. Y es que el comercio se dedica al intercambio de bienes. Pero miren esa palabra. Le llamamos bienes. Si no fuesen buenos, le llamaríamos malos o males. No, le llamamos bienes y servicios. ¿Ustedes creen que eso de verdad no tiene una lógica? Por supuesto que la tiene. Si intercambiamos bienes y servicios, lo que estamos dejando ver es nuestra voluntad de construir diálogos que nos lleven a ser mejores. Ese es el elemento fundamental del comercio. ¿Ya? Gente nueva que está llegando. Ah, perfecto. Me piden que repita la información de Tadashi. Lamentablemente, Tadashi Takaoka, con quien conversaríamos hoy día, tuvo un problema de salud. Y esa charla se llevará a cabo el día 19 de diciembre, aquí mismo, a la misma hora, por el mismo Vaticanal. Perfecto. Entonces, si no fuesen buenos y no fuesen sanos, ¿sí?, les llamaríamos de otra manera. Les llamamos bienes. ¿Y por qué les llamamos bienes? Porque ahí viene otro elemento fundamental. Pareciera que aquello que nos distingue de verdad de aquellos seres maravillosos que son los animales, aun cuando nosotros somos animales también, ¿no? Pero ¿qué nos distingue de los animales? ¿Se acuerdan en aquella época cuando la gente decía que los animales no tenían espíritu, no tenían alma? No sé, cosas rarísimas, ¿cierto? Bueno, en ese libro que les decía de José Ortega Gasset hay también una definición de qué es aquello que nos distingue de los animales. La diferencia que tenemos con los animales es que los animales nacen siendo lo que son y no tienen que esforzarse por llegar a ser. Nosotros nacemos y no somos sino una mera y remota posibilidad de llegar a ser quien deseamos ser. Es decir, nosotros somos fruto del esfuerzo técnico. ¿Se entiende, no? Miren qué maravilla. Entonces, lo que nos distingue de los animales es que los animales buscan estar bien. Pero a nosotros no nos basta con estar bien. Necesitamos el bienestar. No es suficiente. Oye, no, estoy bien. No. No es suficiente. Nosotros buscamos el bienestar. Y el bienestar básicamente surge a partir de aquella posibilidad de gozar de bienes y servicios. A mí me parece tan claro cuando uno lo entiende desde el lenguaje y hacia él, que pareciera que nos estamos perdiendo algo elemental. El comercio es bien y servicio. Y por lo tanto, supongo, por eso es tan relevante que nosotros nos transformemos en defensores del comercio justo.
Porque en la medida que sea justo, es más bueno y más y mejor servicio. Obvio. Aquí estoy siguiendo mi pauta. Y si tú te fijas, entonces, otorgan bienestar, un elemento definitivo en la consideración del ser humano. A diferencia del resto de los animales, perfecto. Y entonces viene la segunda parte, que caí en la cuenta cuál era mi fanatismo. ¿Se han fijado que en Chile la gente le da una connotación muy negativa a la gente que valora las marcas, ¿no? Supongo que todos lo hemos vivido. Ustedes llegan con una polera, con alguna cuestión aquí, y la gente dice, que eres marquero, güey. ¿Te gusta la cuestión? Anda ya. ¿Cierto o no? ¿A quién no le ha pasado eso? Bueno, a mí me ha pasado. Yo lo padecí más de una vez. Y yo siempre fui muy fanático de las marcas. Entonces, de pronto se me empezó a unir esta aclaración que me hizo Ortega y Gasset del comercio y las marcas. ¿Por qué? Porque las marcas, obviamente, a esos bienes y servicios nosotros les ponemos marcas. Naturalmente, ojo. Incluso antes que alguien le ponga marca, nosotros le ponemos marca, le ponemos nombre, los identificamos. Perfecto. Y por lo tanto me metí en la segunda fase de esta aclaración interna, ¿no? Y entender qué diablo eran las marcas, de dónde surgían las marcas, por qué son relevantes las marcas. Pues bien, las marcas surgen al mismo tiempo que ese proceso de consolidación de la convivencia, ¿no? De la configuración de las ciudades. Acuérdense que los hombres antes vivían en ciudades amuralladas, para decirlo fácil, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque lo que estaba allí afuera era inmundus. A la naturaleza se le llamaba inmundus. Todo aquello fuera de control, medida y limpieza. El mundo, en latín, significa lo limpio. Heavy. Perfecto. Lo que se buscaba, muy lejos, por cierto, en las ciudades medievales, era la limpieza, ¿no? Porque eran lugares muy difíciles de convivir porque, por supuesto, ¿para qué vamos a meternos en profundidades? El punto es que, a pesar de aquello, eso que estaba al interior de los muros era el mundus, era aquello sometido a orden. Fíjense. La maravilla es que no suficiente con la voluntad de convivir y de intercambiar en ese lugar, el hombre busca naturalmente otros puntos para ir a intercambiar. Y los comerciantes son aquellos que en primera instancia se arriesgaban al inmundus, a salir a la naturaleza en busca de otros nuevos lugares para ir a generar intercambio, ¿no? Para crecer. Perfecto. En ese camino entre un lugar y otro, mucho riesgo, muchos peligros. Por supuesto, supongo que ustedes lo saben, desde los animales hasta los cuatreros. Los hombres, estos señores, ponían marcas en el territorio. Esa es la especulación más certera. Una serie de marcas en el camino. Y esas marcas les daban la referencia para saber que seguían en ruta hacia el otro punto. Esa es la razón, supongo, porque entre un lugar y otro habían estas marcas y los lugares donde se convivía se les llamaba comarcas. ¿Y quién mandaba esa comarca? El marqués. O sea, había todo un sistema simbólico construido desde esa voluntad de intercambiar y marcar, nombrar aquello que efectivamente intercambiábamos. Es bellísimo. Es decir, las marcas son mucho más profundas que efectivamente aquello que nos han intentado decir. Las marcas son una referencia de orden simbólica que nos permite entender y entendernos en un contexto. ¿Por qué? Porque nos asigna de alguna manera esa referencia necesaria para entender dónde estoy y hacia dónde quiero ir.
Y supongo que esa es la razón por que la gente dice que las marcas son aspiracionales. Porque por supuesto que denotan aspiración genuina. Porque yo estoy aquí y quiero ir hacia allá. ¿Y hacia dónde siempre quiero ir? Idealmente hacia arriba. Es lógico. O alguien quiere ir hacia abajo. ¿Alguien quiere ser peor en su vida? No creo, ¿no? La gente quiere ser mejor, con todas las connotaciones específicas que cada uno quiera darle. Quiere ser mejor, quiere crecer, quiere ensanchar su panorama de posibilidades. Perfecto, esas son las marcas. Las marcas lo que hacen es construir relatos de valor que nos entregan las referencias suficientes y necesarias para transitar hacia nuestra mejor versión. Increíble. Entonces cuando alguien te decía, andáis que eres marquero, sí, uno debería estar rápidamente preparado. Sí, soy súper marquero. ¿Por qué? Porque efectivamente entiendo que desde ese marcar está de alguna manera contenido el origen y el potencial de la cultura. ¿Qué es la cultura al final? La cultura es el cultivo interior. Yo no soy en ese interior, sino aquello que soy capaz de asimilar del entorno. Yo aprendo a ser más yo copiando a otros, imitando a otros. La identidad es tal vez el elemento más paradójico que pueda existir, porque yo soy yo en la medida en que pueda imitar bien a otros. ¿Lo habían pensado? Esas son las marcas. Las marcas nos entregan esas referencias para vestirnos de nosotros mismos, poniéndolo en referencia específicamente a la ropa, pero es en todo sentido, ¿no? Por supuesto. Y de eso quería aprovechar de hablar con ustedes, cortito. Entender que todo aquello que nos han intentado machacar, diciendo que el comercio no necesariamente es digno de una categoría cultural, me parece por lo menos un equívoco. Voy a decirlo de manera dulce, por lo menos un equívoco. El comercio está en el centro de la creación de la cultura porque está en el centro del intercambio y de la voluntad de convivencia. Sin ir más lejos, hoy día estamos conversando esto en un banco. Jamás lo habríamos imaginado hace, ¿para qué voy a decir 50 años? 20. Y arriesguémonos más, 15. Jamás habríamos imaginado que un banco, que por lo demás nace siendo como un banco, ¿no? Por eso se llama banco. Si es fenómeno, el lenguaje está en todas partes. El lenguaje es la clave. El comercio está en la voluntad implícitamente de intercambiar bienes y servicios. Es algo bueno. Y por lo tanto, cada día me siento más orgulloso de poder efectivamente promover cualquier forma de emprendimiento. Porque el emprendimiento no es otra cosa que la voluntad de mercadear junto a otros. Eso es, pues, muchachos. Así que muchas gracias por estos minutitos que nos brindaron. Esperemos que Tadashi se mejore y pueda estar aquí el día 19 de diciembre compartiendo con nosotros esa charla fenomenal, cómo diseñar un modelo de negocios personal. Muchas gracias. Recuerden, todas las charlas de World Café Santander están disponibles en www.worldcafé.cl. Las pueden ver cuantas veces necesiten. Y por supuesto, sigan acompañándonos en la medida de vuestras posibilidades. Yo no sé si vamos a hacer formato de preguntas, no creo, ¿no? ¿Alguien querrá hacer alguna pregunta? O por lo menos insultarme. También es parte del... ¿Ah? ¿No? Mira, fui tan claro que no surgieron preguntas, Juan Pablo. ¡Qué maravilla! Estamos listos entonces. Muchas gracias. Buenas tardes.